Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Wilmar? ¿Cómo andás, Natalia? Bueno, un gusto iniciar una nueva semana informativa, ¿eh? Una nueva semana de diciembre con muchísimo calor. Exactamente, y con una ola de calor que se viene, ¿no? Que está, bueno, cerquita de todo el país, en realidad que va a afectar a todo el país, ¿no? De eso comenzamos hablando porque, como decía Wilmar, el Instituto Uruguayo de Meteorología anunció una ola de calor que provoca un aumento gradual y sostenido de las temperaturas desde hoy y hasta el jueves 8 de diciembre. Una masa de aire cálida afecta a toda la región y está provocando temperaturas extremas por encima de la media climatológica. Se prevé que las temperaturas mínimas superen los 19 grados y las máximas los 34 grados. Bueno, como sucede en estos casos, ¿no? Es recomendable que las personas mayores y los niños y niñas, que son la población más vulnerable, eviten estar expuestos a estas temperaturas siempre que sea posible. Es importante que todas las personas se hidraten correctamente, usen protector solar y se mantengan en los lugares más frescos. Tendremos un desarrollo de esta información y mucho más. Sí, no son los únicos temas, no es el único tema. Hay otros, los vemos en los siguientes titulares. Director de OCE presentó demanda de anulación del proyecto Neptuno, una iniciativa de 743 millones de dólares. Senadores del Frente Amplio preocupados por el manejo de la comunicación de la causa sobre espionaje que realiza en las redes la fiscal Gabriela Fossati. Presidencia de la República recibió en marzo los 454 kilos de pescado desde Emiratos y los donó a Ollas el 21 de octubre, después de que Astesiano cayera preso y de que se conociera el contenido de los chats. Fiscal de Delitos Económicos archivó la denuncia contra el ex ministro de Turismo Germán Cardoso. Canciller argentino mostró preocupación por el cambio unilateral de Uruguay, que podría desembocar en ruptura del bloque. La suba de precios se moderó en noviembre y la inflación anualizada se ubicó en 8,46%. Directora de UTE cuestiona compra de dron por $750.000 a empresa vinculada con el caso Astesiano. Denuncian aprietes a directores de colonización para votar a favor de Manini Ríos. Más de 150 localidades del interior del país consumen agua con niveles de arsénico superiores a los establecidos mundialmente. OCE ensaya alternativas para cumplir con la normativa antes de 2024. Presidente argentino anunció denuncia penal a funcionarios judiciales que viajaron con empresarios al sur. Europa comenzó hoy el boicot al petróleo ruso y puso tope de $60 por barril. Moscú dijo que no le venderá a ese precio. El saludo de todos los días a quienes nos están siguiendo a través de TV Ciudad y también de Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Y ya podemos dar la bienvenida a alguno de nuestros compañeros, Wilmar. Exactamente, Natalia, vamos a salir del estudio y en primera instancia vamos a recibir a Diego Martini, que está siguiendo de cerca lo que ocurre en la cumbre del Mercosur, aquí en Montevideo. ¿Cómo andas, Diego? Bienvenido. Hola Wilmar, hola Natalia, muy buenas tardes para todos. Así es, nos encontramos en la puerta de la sede del Mercosur, donde hoy comenzó esta sesión número 61, esta sesión ordinaria en nuestro país, acá en la sede de la Secretaría, presidida por Uruguay. Uruguay tiene la presidencia pro tempore y en la jornada de hoy se dio el encuentro de los cancilleres, una jornada que estuvo con un poco de tensión entre los cancilleres uruguayos Francisco Bustillo y el argentino Santiago Cafiero, bueno, a propósito del camino que optó Uruguay de que desde Argentina entienden que es de unilateral para formalizar algunos acuerdos. Y Bustillo señala que el Mercosur debe abrirse, debe ayornarse al mundo y por ahí fue ida y vuelta. Así que en un rato ampliaremos nomás cómo se dio esta jornada que mañana tendrá a los mandatarios, excepto a Jair Bolsonaro. Muy bien, Diego, y del Parque Rodó nos venimos al centro de Montevideo porque allí está nuestro compañero Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? ¿Cómo va todo por allí? Bueno, estamos acá en el patiecito de la Huella de Sereni, donde en minutos comenzará la mesa política a recibir un informe técnico a propósito de la reforma jubilatoria y de las pensiones. Va a ser uno de los ejes que va a estar charlando la mesa política del Frente Amplio en esta noche, pero también hay repercusiones sobre el caso Astesiano y un posible pedido también de renuncia del director de inteligencia Álvaro García. Van a ser los temas que van a estar sobre la mesa y que en un ratito estaremos charlando con ustedes con la conferencia que se brinde desde aquí del Frente Amplio. Bueno, y otro de los adelantos de la mano de nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo estás, Nati? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, este lunes lo arrancamos hablando del calor.
es algo que no se los tengo que comentar porque lo deben haber vivido ustedes. Lo que sí les voy a comentar es cuál es el fenómeno que hace que estemos experimentando a lo largo de todo el país estas temperaturas y también qué es lo que va a seguir sucediendo a lo largo del verano, diciembre, enero y febrero. Vamos a estar compartiendo datos vinculados a las temperaturas máximas, medias y mínimas de estos meses que conocemos como verano en nuestro país, estadísticas que hablan del promedio de los últimos 20 años y también cuestiones vinculadas justamente a cuáles son las condiciones climáticas que generan este tipo de temperaturas. Vamos a tener la opinión del jefe de pronóstico de Inumet. Así que con eso en unos minutitos nada más. Bien, y recién veíamos allí a nuestro compañero Diego Martini, que estaba informándonos sobre esta cumbre del Mercosur que se está desarrollando en Montevideo. Algunos puntos de tensión de los que hablaba, esta intención del gobierno uruguayo de sumarse al Acuerdo Transpacífico y una polémica entre los cancilleres de Uruguay y Argentina. Precisamos un bloque que pueda y quiera proyectarse en las nuevas dinámicas y tendencias mundiales. Vemos con preocupación que se emprende un camino que parece ser unilateral y que muy probablemente podría desembocar en una ruptura. Bueno, bien, y comenzamos por otro tema, Wilmar. Los senadores Charles Carrera y Mario Vergara manifestaron su preocupación por el manejo en redes sociales de la fiscal Gabriela Fossati. Según Carrera, la fiscal expuso a 2 senadores de la República e instaló la idea de que ellos no quieren colaborar con la justicia. La fiscal Gabriela Fossati, que lleva adelante la investigación por la causa Astesiano, se expresó públicamente desde su cuenta personal de Twitter este domingo e hizo referencia a una citación que realizó el pasado jueves a los senadores Carrera y Vergara. El senador Vergara, al igual que el senador Carrera, fueron citados en la mañana del jueves a concurrir a Fiscalía. Vergara canceló, Carrera lo pospuso. Ambos conocen que se inició una investigación, concluye el mensaje en redes sociales de la magistrada. Sorpresa y molestia generó en los 2 senadores aludidos la comunicación de la fiscal y ambos hicieron referencia al hecho este lunes en sus cuentas personales. La fiscal me dejó un mensaje planteando su interés de tener una conversación conmigo y con el senador Carrera. No tuvo, al menos en mi caso, la formalidad de una citación a comparecer. Yo devolví su llamado y efectivamente quedamos en reunirnos al día siguiente, señaló Mario Vergara. En esa charla, la fiscal me transmitió que su interés era el de ver si nosotros teníamos más información de lo que había en los chats, a lo que respondí que no, y también darnos su perspectiva de cómo se estaba llevando la investigación. Entiendo imprescindible complementar la información a efectos de que no se instale la falsa percepción de que no estamos dispuestos a concurrir a una citación de fiscalía. Todo lo contrario, expuso Vergara. En igual sentido se expresó en su cuenta el senador Charles Carrera. Fossati nos convocó para el jueves a las 17 horas, cuando ya teníamos agendada una reunión con el fiscal general a las 16, para formalizar la denuncia por espionaje. Además, ese día a las 17:30 fue la sesión especial por fueros. Vale hacer estas aclaraciones porque parecería que se quiere instalar en la opinión pública la idea de que no queremos colaborar con la justicia. La fiscal ayer, en la jornada de ayer, nos expuso a través de sus redes sociales a 2 senadores de la República. Se me convocó por parte de una funcionaria de Fiscalía si podría concurrir el jueves a las 17 y yo le dije que no podría concurrir porque el jueves a las 17:30 aquí en el Parlamento teníamos una sesión donde se estaba haciendo un planteo en defensa de los fueros, en defensa de las instituciones democráticas. Nosotros todos debemos confiar en el sistema de justicia y el confiar en el sistema de justicia es que los fiscales y los jueces tengan cierto recato y no se estén comunicando a través de las redes sociales. Yo creo que eso no le hace bien, creo que debe existir algún código de ética de cómo se deben manejar a través de las redes sociales los fiscales, pero creo que eso no le hace bien que un domingo tire un Twitter con este tenor, porque ya a partir de allí se comienza a generar toda una serie de especulaciones. El senador frente amplista Alejandro Sánchez dijo esta mañana en Ciudad Viva, aquí en TV Ciudad, que el país enfrenta sobre el caso Astesiano una gran crisis institucional y que el gobierno intenta minimizarla. El legislador agregó que la comisión que creó el Frente Amplio para investigar este caso está recibiendo información y que su fuerza política tiene la convicción de que el ex custodio presidencial no actuaba solo. A diferencia del gobierno, entendemos que estamos frente a una crisis institucional muy importante. Este es un hecho sin precedentes en el Uruguay, un episodio de corrupción y espionaje en el cual no estamos acostumbrados. El gobierno ha intentado minimizar esta situación al máximo. Recordemos
que el presidente comenzó diciendo que si hubiese tenido indicios de que Astesiano tenía vínculos, digamos, con el crimen, no lo hubiese puesto donde lo puso, y luego se demostró de que el ex ministro del Interior, Jorge Larrañaga, le había planteado al presidente de la República que Astesiano no era trigo limpio y que el director de Secretaría de Inteligencia también se lo había planteado, lo dijo el propio director en el Parlamento. Está todo muy entreverado esta situación y el Frente creó esta comisión con la coordinadora de senadores, con el coordinador de diputados, con la vicepresidenta de la fuerza política, y estoy yo integrado, que vengo trabajando en este tiempo hace bastante tiempo en esta situación. ¿Por qué? Porque es necesario aclarar que nosotros tenemos una convicción. La convicción que nosotros tenemos es que Astesiano no actuaba solo. Es más, que Astesiano no es el cerebro. ¿Y ustedes de dónde tienen esa información? ¿Ustedes están recabando datos? ¿Les está llegando, además de lo que está surgiendo de este chat? A ver, yo creo que primero hay que felicitar a los periodistas, que son los que han ido destapando esta olla, porque de parte del gobierno ha habido poca transparencia, ¿no? Entonces, el periodismo de investigación en Uruguay lo que está haciendo es demostrando de que este es un caso muy grave y todos los días vamos descubriendo las ramificaciones de este caso, que son muy extendidas. Este es el primer lugar. Y a nosotros también recibimos información. Y hemos hecho un montón de pedidos de informes que el gobierno no nos contesta. Bueno, hablando de pedidos de informes, el pasado viernes el Frente Amplio presentó un pedido de informe sobre el pescado congelado que recibió el presidente de la República. Bueno, en el siguiente informe vamos a repasar el recorrido del pescado que ingresó al país mediante valija diplomática y que 7 meses después fue donado a una olla popular. El 20 de febrero el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, visitó Emiratos Árabes Unidos cuando participó de la Expo Dubái. Allí se reunió con el jeque Mohammed bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dhabi. El emiratí dijo al presidente que le quería regalar pescado. El contacto para recibir este envío era el ex custodio presidencial Alejandro Astesiano. El 25 de febrero del 2022 llegaron 454 kilos de pescado congelado en un vuelo de la aerolínea Gol al aeropuerto de Carrasco a través de valija diplomática con destino al presidente de la República. Había partido de Emiratos Árabes, pasado por San Pablo y luego destino Uruguay. De los chats de Astesiano se extrae que tuvo comunicación con una funcionaria del Consulado de Emiratos Árabes en San Pablo llamada Bárbara sobre la llegada de ese regalo. Ella informó sobre la hora de llegada y 3 días después, el ex custodio dijo que no había llegado a la residencia. El 28 de febrero el ex custodio escribió: "Cuando estábamos en Dubái nos pidieron dirección y a nombre de quién. El presidente dio su dirección y puso mi nombre, pero nunca nos dijeron que debíamos retirarlo en el aeropuerto. El 7 de marzo la carga fue retirada del aeropuerto y según informó el observador en un acta de aduanas, consta que durante ese tiempo el pescado se mantuvo en cámaras de frío. El 25 de septiembre Alejandro Astesiano fue detenido en la residencia de Suárez y Reyes luego de volver del exterior con el presidente. El 5 de octubre se conocieron los chats donde Astesiano, entre otras cosas, coordinaba la llegada del pescado congelado. Un mes después, el 21 de octubre y el 13 de noviembre, según consta en el Facebook de la Coordinadora de Ollas y Merenderos de Paso Carrasco, recibieron la donación de pescado, enviada por parte de Presidencia de la República a través de Abasto Santa Clara, para las ollas y merenderos activos. Integrantes de la Coordinadora de Ollas y Merenderos de Paso Carrasco anunciaron y señalaron que recibieron 2 donaciones de pescado, una en octubre y otra en noviembre. El pescado fue donado por la distribuidora de carnes Santa Clara tras la aprobación de Presidencia. Señalan que el pescado estaba en buen estado y con muchas espinas. Bueno, nosotros un par de días antes, del 24 de octubre, que fue la primera vez que recibimos el pescado en la donación. Nosotros lo recibimos a través de Santa Clara, el Abasto Santa Clara, que en realidad a nosotros todos los meses nos ayudan con carne. Y en esta oportunidad, como había pescado, bueno, me dijeron, mira, voy a pedir autorización. Y bueno, Presidencia autorizó a que se nos donara a la Coordinadora de Ollas y Merenderos. Nosotros lo que hicimos fue distribuirlo a través del municipio, que el municipio fue quien llevó el pescado a las distintas lugares donde nosotros lo mandamos y eso es lo que nosotros hicimos. Sí, estaba congelado en lugar, sí, refrigerado, totalmente higiénico, todo eso, esta parte todo higiénico, sí, sí. ¿Le dieron alguna indicación? ¿Le dijeron qué eran, cómo cocinarlo? No, en realidad no. En realidad no, cómo cocinarlo y eso lo buscamos nosotros, o sea, siempre sí nos avisaron que tenía pila de espinas, que había que tener cuidado con el tema de los merenderos y las ollas, pero después de eso nos encargamos nosotros. Los que cocinaron, en realidad que no fuimos nosotros específicamente, sino las compañeros que cocinan, porque vino para las ollas y merenderos activos, los que cocinan, nosotros que entregamos canasta no. Y ahí los compañeros
se manejaron para distribuirlo. Algunos no lo cocinaron y lo entregaron así, en bolsita, y dieron 2 o 3 pescados a cada familia y ya está. Como lo arreglamos un par de días antes, lo que hicimos fue, el día que se recibía, al rato, siempre viene el municipio los viernes, que es quien reparte las cosas, los insumos de Uruguay adelante. Entonces ya aprovechamos el viaje y mandamos el pescado. Nos dijeron de entrada, fueron totalmente honestas, o sea, Mariana, que es lo que hablamos nosotros con Mariana todo el tiempo, de entrada nos dijo, mirá, esta fue una donación que quedó acá por el tema del frío y bueno, y era para ser repartido y bueno, nosotros después no preguntamos más nada, en realidad, porque en realidad no lo preguntamos con los otros insumos tampoco. Sí tenía, las cajas tenían como un logo que venía de Emiratos Árabes Unidos, tenía algo de eso. Sí. Estaban las cajas, tenían el pescado que venía y registrado con el nombre. Que inclusive nosotros, los compañeros, todos los compañeros, no solo nosotras, buscamos en internet para ver qué pescado era, de dónde venía, y sí, justamente decía que venía de esos países. Había pescado que capaz que no había acá en Uruguay, que era pescado que por ejemplo no se conocía. Sí, acá no se conocía, no. Del Pacífico, o sea, ahora no recuerdo los nombres porque son nombres difíciles, pero sí, inclusive están publicados. Pues nosotros publicamos la caja con el nombre. Bueno, y la directora de UTE en representación del Frente Amplio habló acerca de la licitación por unos $750.000 de la que resultó ganadora Vertical Skies por la compra de un dron, empresa vinculada al caso Astesiano, vinculada por el espionaje a los senadores Mario Vergara y Charles Carrera. En este marco, Fernanda Cardona dijo que el directorio nunca fue notificado de esta adjudicación y además señaló que hay irregularidades en entregarle este dron al Ministerio de Defensa. UTE tiene drones desde hace varios años y tiene una política de drones porque fue parte del avance tecnológico que se tuvo en las administraciones anteriores para poder llegar a las líneas de manera mucho más sencilla y de hecho se requiere hasta menos gente para poder llegar a las líneas. Es decir, que desde ese lugar no es nuevo para UTE. Lo que sí me llama a mí poderosamente la atención es el monto, si el objeto que es importante para UTE, para tenerlo, digamos, en su operativa, ¿por qué se dio al Ministerio de Defensa? No pasó por directorio tampoco, si realmente al día de hoy lo tiene el Ministerio de Defensa. Si fuera así, también es muy preocupante y también tenemos que tener acceso a eso porque el convenio marco con el Ministerio de Defensa también existía desde antes, pero también es verdad que está sujeto a convenios específicos, es decir, que cada vez que UTE de alguna manera entrega algo a otro organismo público, tiene que pasar por el directorio para saber el por qué plazo, por qué tiempo y el para qué. Y eso creo que es lo preocupante al día de hoy. Primero acceder a la información y después de tenerla, ver las responsabilidades si es que existen y pedir una investigación administrativa si es así. Porque lo cierto es que sí, eso es un punto a considerar. Si el objeto es importante para UTE, ¿por qué lo entregamos al Ministerio de Defensa? Tendría que haber pasado por el directorio que realmente ese dron tuviera como destino al Ministerio de Defensa. Si en la vía de los hechos la UTE ya lo entregó, es una irregularidad. Cambiamos de tema ahora. El fiscal Gilberto Rodríguez archivó la denuncia contra el ex ministro de Turismo Germán Cardoso por irregularidades en su gestión. Admite que pueden existir esas irregularidades administrativas, pero no encuentra delito penal y puntualiza que si surgen nuevos elementos podría reabrirse la investigación. El fiscal a cargo de la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos recibió la denuncia contra el exministro Germán Cardoso por presuntas irregularidades que podrían configurar la comisión de un delito de abuso de funciones el 16 de septiembre de 2021 por parte de la bancada de diputados del Frente Amplio. Uno de los centros de la investigación fue el acuerdo con Kirma Service por parte del Ministerio de Turismo en 2020 y que se conoció públicamente por las irregularidades constatadas en 2021, luego de que el exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero denunciara estos hechos. Según se extrae de la resolución fiscal, se constataron irregularidades administrativas en la contratación de Kirma Service y de la firma Netcom por parte del Ministerio de Turismo. También en la falta de certificaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, donde si bien denota una clara irregularidad en el procedimiento, no sería imputable a criterio de la Fiscalía a Cardoso. Las irregularidades se dan fundamentalmente en el incumplimiento de las normas TOCAF, Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera. Según el análisis de Fiscalía, no constituyen per se conductas penalmente reprochables a la ahora diputado Germán Cardoso, ni se puede concluir la existencia de abuso, exceso o desviación de poder atribuible en forma intencional.
Y siguiendo con este tema, el fiscal Gilberto Rodríguez confirmó que continúa la investigación sobre la contratación irregular de los servicios de la empresa Kirma. Por este tema están vinculados Elvio Rodríguez y Daniel Reta, colaborador honorario y adscripto del exministro Germán Cardoso. Según establece la investigación fiscal, la propuesta fue presentada a la agencia Yanan Rubicam por Daniel Reta, asesor de Cardoso, y Elvio Rodríguez, amigo y asesor honorario del exministro, para ser incluida dentro del plan de gestión de medios. Esto derivó en un acuerdo por $280.000 para correr publicidad digital, un contrato que no se ejecutó y no llegó a ser pagado. Cardoso aseguró en una de sus declaraciones ante la Fiscalía que desconocía que Rodríguez y Reta eran socios comerciales y que nunca supo que la oferta de la empresa estonia Kirma Service fue presentada por Rodríguez. Según Fiscalía, tanto la contratación de Kirma como de Netcom de manera directa continúan siendo investigadas de manera independiente debido a la calidad de los sujetos involucrados y la especificidad de las conductas. Reta es investigado por aprobar en junio de 2021 la renovación de la pauta publicitaria en la vía pública con la empresa Netcom sin tener las potestades para hacerlo. En tanto, Rodríguez lo que es por su oferta a Kirma, donde aparece como intermediario. La Fiscalía entiende que si de las actuaciones en referencia a Reta y Rodríguez surgen nuevos hechos o elementos probatorios que permitan comprobar la eventual responsabilidad penal de Germán Cardoso, se podría reiniciar la investigación. Bueno, nos vamos ahora nuevamente a la sede del Mercosur porque se está desarrollando esta cumbre del bloque regional y allí está nuestro compañero Diego Martini. Adelante, Diego, te vemos y te escuchamos. Natalia, Wilmar, así volvemos para acá donde ya terminaron las actividades en la jornada de hoy, jornada que se abrió esta cumbre del Mercosur en la sesión ordinaria número 61 que tuvo hoy a los cancilleres de los Estados miembros. A lo largo de la mañana fue donde se generaron mayores declaraciones con un tenso cruce que ya se preveía que iba a pasar entre los cancilleres Francisco Bustillo, que fue quien abrió esta jornada, y el canciller argentino Santiago Cafiero. Esto ya viene de larga data y recordarán aquel "no queremos ser un lastre" del presidente Alberto Fernández, el presidente argentino, que estará mañana en la cumbre del Mercosur tras el pedido del presidente Lacalle Pou de ir hacia un tratado de libre comercio con China si el Mercosur no lo acompañaba. Bueno, Uruguay iría solo porque no quería ser el lastre, como dijo Alberto Fernández, de nadie. Bueno, las tensiones hoy se generaron porque también la semana pasada, recordarán, efectivamente Uruguay formalmente presentó su pedido de adhesión al acuerdo transpacífico, lo que generó una reacción de los otros tres estados miembros del Mercosur, de Argentina, Brasil y de Paraguay, en una declaración conjunta en la que rechazaron las formas y hablaron de esta unilateralidad de Uruguay de abrirse al mundo. Señalaron que esto va en contra del Tratado de Asunción por el que se fundó el Mercosur, y que eso podría traer consecuencias jurídicas y comerciales para Uruguay y para la región. Escuchemos lo que decía el canciller argentino Santiago Cafiero al respecto de esto. Creemos que al margen de las discusiones jurídicas, que van a llegar en algún momento y en algún lugar, lo que viene faltando aquí es el testimonio del concreto y recíproco reconocimiento de la importancia política que los Estados partes del Mercosur nos hemos dado y plasmado en el Tratado de Asunción. Allí se expresa el compromiso de una cierta correspondencia política que aquí está faltando. No estamos observando una aspiración a la futura convergencia dentro del bloque, para nada. Por el contrario, vemos con preocupación que se emprende un camino que parece ser unilateral y que muy probablemente podría desembocar en una ruptura. Estamos convencidos de que el Mercosur es esencial para mejorar la vida de nuestra ciudadanía. Bien, este fue entonces parte del discurso que dio el canciller argentino Santiago Cafiero hoy a la mañana, que ya adelantamos, tuvimos la palabra con TV Ciudad y que vamos a estar ampliando su palabra en lado B. Pero también habló el canciller uruguayo, obviamente Francisco Bustillo, quien fue quien tuvo primero la palabra y que aseguró que hace 31 años que está este bloque y que está estancado, y que el bloque no se puede estancar, que se tiene que abrir al mundo, que se tiene que ayornar, que se tiene que modernizar y que, bueno, Uruguay propone ese camino, que si los otros miembros
miembros no lo acompañan. Uruguay seguirá esta línea, al menos con este gobierno, de abrirse al mundo y de concretar nuevos acuerdos, porque señalaba que de los 11 acuerdos que tiene el Mercosur, únicamente 4 son extrarregión. Entonces, esta era una de las preocupaciones que trasladaba el canciller entonces Francisco Bustillo. Mañana seguirá esto, porque recordemos que mañana van a estar todos los mandatarios, Mario Abdo Benítez, el presidente Alberto Fernández, pero de Brasil no vendrá Jair Bolsonaro. Así que, bueno, esto seguirá mañana, pero escuchemos a Francisco Bustillo. Que el bloque no puede ni debe conformarse luego de 31 años únicamente con estos logros. Precisamos un bloque que pueda y quiera proyectarse en las nuevas dinámicas y tendencias mundiales. Precisamos un bloque ayornado, moderno, que quiera y pueda hacer frente a los desafíos del ayer, del hoy y del mañana. Es sobre este punto que quiero detenerme. Se nos plantea aquí una primera interrogante. Esto es si realmente el bloque tiene la voluntad y la disposición necesarias para asumir los desafíos y ofrecer a los Estados partes un marco propio que permita el desarrollo de nuestros pueblos a través del crecimiento de nuestra economía. Desde la perspectiva de Uruguay, hemos tenido ya desde nuestra presidencia en el año 2020 una visión crítica a este respecto. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia, Mercado de Historias. Qué calor, Wilmar. Hace calor, va a seguir siendo calor. Sí. ¿Cómo estará el verano? Vamos a preguntarle a Julieta Núñez Tomás, que estuvo averiguando. Nos reímos, pero en realidad la cosa es seria. Así que adelante, Julieta. Así es, compañeros. Es un tema que no es para reírse. Vamos a hablar del calor, porque es algo que en realidad en nuestro país no es algo tan grave como en otros países. Las temperaturas no son tan extremas y ya sabemos que tenemos en nuestro país un clima templado y eso favorece que las temperaturas en el verano y en el invierno no sean tan llevadas hacia una punta o hacia otra del termómetro, pero igualmente, bueno, es importante hablar sobre cómo vamos a experimentar este verano, qué características puede llegar a tener y qué podemos esperar. Lo primero, antes de meternos de lleno en las temperaturas y en los fenómenos, digamos, climáticos que vamos a estar atravesando, es comentarles que, más allá de lo que se ha ido comentando y de algunas versiones que surgieron de que este iba a ser uno de los veranos más calurosos, este verano no va a ser tan diferente a el verano pasado, por ejemplo. Las temperaturas van a ser muy similares y los fenómenos que vamos a estar atravesando también. Si bien hay algunas cuestiones a las que hay que prestarle atención siempre en verano y tienen que ver con la salud humana, pero también con las condiciones de la tierra y del riego y demás, bueno, es importante decirles en primera instancia que no hay que temerle a este verano, como se ha comentado. Sí hay que tomar determinadas precauciones, de las que vamos a estar hablando más adelante, pero no va a ser un verano fuera de lo común. ¿Y qué está sucediendo en este momento con esta ola de calor? Bueno, un poco el puntapié inicial es explicar qué significa ola de calor, esta ola que comenzó hoy, hoy lunes 5 de diciembre y va hasta el jueves 8 de diciembre en primera instancia. Estos son temperaturas que van aumentando gradualmente, que tienen que ver con un fenómeno que se llama la Niña. Es un fenómeno que es la Niña o el Niño. El Niño está más vinculado con el frío, la Niña más vinculada con el calor. Y esto es el impacto que tiene sobre el ambiente las temperaturas del océano y cómo eso hace que en este caso ingrese una masa de aire cálida a nuestro país que lleva a temperaturas extremas. Esto se está dando en este momento principalmente en el litoral oeste de nuestro país, en el centro y en el norte, pero desde INUMED alertan que hay que estar bastante pendientes de las notificaciones porque esto se puede ir modificando. Las zonas afectadas por esta ola de calor se pueden ir modificando. Las temperaturas mínimas van a ser de 19 grados, 19, 20 grados, bastante altas para ser las mínimas, digamos, y las máximas de 34, 35 o incluso más. Esto también se puede ir modificando y, como decíamos, se puede aumentar la cantidad de zonas afectadas y también la cantidad de días que dure esta ola de calor. Y lo que aclaran desde INUMED es que
por más de que esté vigente esta ola de calor en este momento, hay zonas del país que son más costeras, por ejemplo, que no tienen ese impacto en términos de la temperatura. Para empezar a hablar de este periodo que conocemos como verano, diciembre, enero y febrero aquí en nuestro país, vamos a comenzar mostrando una gráfica que presenta Inumet datos estadísticos vinculados a la temperatura media, máxima, mínima y los días con precipitación. Esto es un promedio de estos meses en los últimos 20 años. ¿Cómo se comportaron estas variables en los últimos 20 años en nuestro país? Y lo que estamos viendo es justamente los 3 meses que involucran el verano. Esta es una medición que además hace mismo Inumet, esa clasificación de diciembre, enero y febrero. La temperatura media promedio de los últimos 20 años en nuestro país ha sido de 21,8 grados en diciembre, 23,3 en enero y 22,8 en febrero. La temperatura máxima, es decir, la mayor cantidad de temperatura que se registró en promedio en estos últimos 20 años fue en diciembre de 38,1 grados, en enero, el mes más cálido, de 38,7 y en febrero de 37,1. Las temperaturas mínimas, estamos viendo desde los 90, desde 1991 hasta nuestros tiempos. En diciembre fue de 8 grados, en enero de 10 grados y en febrero de 9,2, y los días con precipitación, algo que es muy importante y que tiene además que ver con algo que les voy a comentar más adelante, vinculado justamente a este periodo. Días de precipitación promedio de los últimos 20 años, 7 en diciembre, 6 en enero y 6 en febrero. Y en ese sentido, la pregunta del millón, Julieta, es ¿cómo será este verano, no? Bueno, no va a ser tan diferente a eso, y eso es una de los... Más bien que, aunque desde Inumet señalan que en realidad en los últimos años hemos podido observar en términos interanuales bastante variación en la temperatura media, igualmente no va a ser tan diferente a otros momentos. Y lo que nos señalaban es que hay que esperar que la precipitación disminuya, es decir, que va a haber menos que lo normal anual en estos 3 meses. Desde las evaluaciones que hacen, entienden desde Inumet que para la región norte y noroeste de Uruguay se espera un 45% de probabilidad de que las precipitaciones sean menores a lo esperado. Esto cambia un poquito en otras zonas, pero estas son las más afectadas principalmente. Y en cuanto a la temperatura, lo que se espera es que esté un 45% de probabilidad de que esté por encima de la temperatura promedio de nuestro país. Así que van a ser meses de bastante calor, y sobre esto fue que hablamos con Francisco Pereira, que es el jefe de pronóstico de Inumet, y nos estuvo comentando algunas cuestiones vinculadas a la ola de calor, al fenómeno La Niña y cómo impacta, a qué podemos esperar para este verano, cuáles son las características de este verano y cómo cuidarse frente a las altas temperaturas. Actualmente tenemos vigente una ola de calor, la cual rige para la zona litoral oeste, norte y centro del país. Está vigente hasta el día jueves próximo. Se prevén temperaturas entre 19 y 20 grados de mínima, las máximas entre 34 y 35, podría llegar a ser hasta superiores. Recién el día jueves ahí tendríamos que evaluar a ver si se puede llegar a agregar alguna otra área, porque prevemos que esta masa de aire cálida que nos está afectando en este momento pueda llegar a afectar otras áreas. Estamos bajo La Niña, la cual nos está dando para el próximo verano temperaturas al norte de Río Negro por encima de lo normal, o sea, estaría un poco más cálido de lo normal, y precipitaciones por debajo de lo normal, estaría lloviendo menos, los acumulados serían menores en el próximo verano. Podría darnos más olas de calor, lo cual la gente tiene que prevenir ahí, tiene que hidratarse bien, usar gorro, protectores solares, las mascotas en las casas, que tengan agua, que tengan algún lugar techado para poder refugiarse ante el sol, tratar de salir en las horas que no son el mediodía ni las primeras horas de la tarde, que es donde sea la máxima y es más agobiante, aprovechar más la mañana y la tardecita. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia. Mercado de Historias.
Bueno, vamos ahora con nuestro informe ambiental de todas las semanas. Con un tema muy importante que trae nuestra compañera Mariana Abreu, la calidad del agua que consumimos. ¿Cómo andas, Mariana? Bienvenida. Exactamente. ¿Cómo andan, compañeros? Un gusto estar compartiendo este nuevo informe que tiene que ver con el agua potable, con su calidad y con uno de los temas que hace a la calidad del agua, que es el arsénico. El arsénico está presente en niveles superiores a lo determinado por la regulación mundial en más de 150 localidades del interior del país, y según lo que se ha estudiado hasta el momento, aquí en nuestro país, en Uruguay, está presente de forma natural, a diferencia de otros componentes que derivan de la contaminación por actividad humana, ¿no? Está presente de forma natural en las aguas subterráneas. Por eso este es un tema que afecta a aquellas tomas que tienen que ver con los pozos que hace OCE, con las perforaciones, y no con las aguas superficiales, con los ríos, ¿no? Por ejemplo, el río Santa Lucía, que abastece a lo que es la zona metropolitana de Montevideo. Estamos hablando de unas 150 localidades que dije del interior del país, y además implican a estas localidades a más de 130.000 personas que beben agua potable justamente de estos pozos. ¿Por qué es un problema que esté presente el arsénico en el agua? ¿Trae algún problema o algo para la salud, una consecuencia en la salud de quienes la toman? Sí, exactamente. Hay estudios científicos avalados además por la Organización Mundial de la Salud que vinculan la ingesta de arsénico, sobre todo a largo plazo, ¿no? Y en ciertas cantidades, la ingesta a través del agua, de los alimentos, con enfermedades como diferentes tipos de cáncer, cáncer de piel, sobre todo también diabetes, enfermedades cardiovasculares, afectación a los embarazos, a la salud de los niños. Entonces, bueno, Uruguay ha, digamos que, ido por un camino de más exigencia en relación a los niveles permitidos. En 2010 se bajó de 50 microgramos por litro de agua, ¿no? como máximo a 20, y además se estableció avanzar en una década hacia reducir a la mitad este valor, ¿no? A 10 microgramos por litro, y esto es lo que está debiendo la OCE, que pidió una prórroga para cumplir con estas exigencias al Ministerio de Salud. Y vamos a escuchar lo que decía justamente Raúl Montero, presidente de OCE, al respecto. OCE cumple en un altísimo porcentaje con todos los miles de análisis que realiza. En líneas generales podemos afirmar que la calidad del agua es buena. Por supuesto que tenemos algunos problemas. Por ejemplo, los problemas que tenemos con la presencia de arsénico en algunos lugares, en los que estamos trabajando, y que, al contrario de lo que mucha gente pueda pensar, no se debe a una contaminación humana, sino que se debe a la presencia de arsénico en los minerales que conforman las rocas de nuestros subsuelos. Y bueno, el arsénico seguramente estaba presente hace 40 años, pero ahora la comunidad médica ha seguido estudiando. Los científicos nos dicen que es mejor que en vez de 20 microgramos por litro tenga 10 o menos de 10. Y bueno, eso nos obliga a nosotros a invertir para trabajar. Además, a mí me gustaría relativizar, porque hay países no muy lejanos que, por ejemplo, aceptan que tenga 50 microgramos por litro. ¿Eso hace que podamos decir que no pasa nada? No, porque por algo los científicos estudian, nos aconsejan que sea 10 y no 20, y porque además el agua potable tiene que tener tal calidad o tiene que tener tales características que uno la pueda ingerir toda la vida y que no nos enfermemos. ¿Usted la toma? Yo la tomo, sí. Bien, interesante. Ahora, Mariana, ¿cómo viene trabajando OCE en este tema? Bueno, cuando se conoció esto de la prórroga que va hasta antes del 2024, ¿no? A fines del año que viene, ya, bueno, la OCE tiene que regularizar esta situación. Se hablaba de 163 localidades afectadas. Y bueno, Montero dijo que en todo este tiempo se han regularizado por lo menos de 10 a 15 tomas, por lo que
Por eso hablamos de 150 localidades con este asunto para subsanar. OCE tiene varias alternativas para enfrentar este problema, desde filtros de absorción hasta un proceso químico-físico que se llama ósmosis inversa. También las UPA son plantas potabilizadoras transportables. OCE ya viene trabajando con UPA, pero hay una iniciativa privada que se va a estudiar por parte del directorio del ente estatal. Se va a hacer un estudio de factibilidad, así que seguramente haya novedades en los próximos tiempos, esto enfocado hacia el año que viene. Y también hay una solución más sencilla que es, siempre y cuando sea posible, ¿no?, según las dimensiones, es cambiar de pozo, de perforación, o ir a, como explicaba más temprano, a aguas superficiales, ¿no?, a ríos. Pero bueno, también eso implica desafíos en lo que tiene que ver con las cuencas de las aguas superficiales. Por otro lado, y a modo quizá curioso, como anecdótico también, el gobierno de Japón hizo una donación importante no reembolsable para que la OCE pueda investigar este asunto, y también se va a llevar a cabo una licitación el año que viene. Pero nos interesa también compartir el punto de vista de la academia, gente que viene estudiando estos temas. Nosotros ya en un informe compartimos testimonios sobre el agua por parte de Daniel Panario, que es uno de los catedráticos que más ha investigado el tema del agua en nuestro país, también director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, que tiene matices con Montero, es mucho más crítico en relación a cómo considera que está el agua en nuestro país, y de hecho él no toma agua potable, o sea, no toma agua de OCE, tampoco la consume para cocinar. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Panario. El arsénico es grave, no es un tema menor. Por algo la OMS, sabiendo las dificultades que tienen los países para conseguir agua sin arsénico, lo bajó a 10 microgramos por litro, ¿no? Y nosotros andamos a veces en 15, en 20, lo cual lo puedes tomar, no te va a hacer nada. Sí, pero si vivís en una localidad que tomás 50 años agua con arsénico, vas a terminar con cáncer. Muy altamente probable, ¿no? Entonces, no es así, que no se puede relativizar a la Organización Mundial de la Salud. No hay que minimizar el problema del arsénico. Es decir, lo que hay que hacer es eventualmente diluirlo. Ahora, ¿eso qué implica? Eso implica cuidar más fuentes de agua superficial para poder hacerlo, ¿no? La OCE tiene su ley orgánica, ¿no?, que tiene que preocuparse por los ríos de donde saca agua. Un técnico de estos israelíes que vinieron decía que es un milagro que Uruguay pueda dar agua potable. Y cuando me preguntaron a mí, yo dije, bueno, sería un milagro que con la cantidad de agua que tenemos no podamos dar buena agua a la población, ¿no? No es que nos sobre, pero tenemos suficiente. Ahora, si agarramos, empezamos a hacer embalses por todos lados, ¿no? Fertilizamos de manera que el escurrimiento termina en los arroyos con fósforo y nitrógeno eventualmente, dependiendo del tipo de cultivo. Bueno, entonces, claro, así no vamos lejos. El problema además, Mariana, es que el arsénico se suma a otros contaminantes. Sí, es verdad, hemos hablado también en este espacio mismo lo que genera, por ejemplo, el modelo agroproductivo, también la contaminación por usos industriales, bueno, las cianobacterias.